Buenas tardes. Hoy vamos a ver un sistema que es absolutamente distinto a todo lo que conocemos desde el punto de vista de la protección contra incendio, que son los sistemas hipóxicos o de aire inerte. Estos sistemas en realidad son muy nuevos, se presentaron en el año 2015, son totalmente diferentes a lo que nosotros conocemos. ¿Dónde aplica esto? Primero vamos al problema. Uno de los problemas que tenemos desde el punto de vista de la protección contra incendio es proteger aquellas cosas que son de muchísimo valor. Dentro de ese grupo entraría todo lo que pueden ser bibliotecas, lugares con exhibición de arte, depósitos de elementos valiosos, es decir, cosas que normalmente son bastante complicadas desde el punto de vista de la protección contra incendio porque requieren sistemas especiales y procedimientos diferentes para no arruinar lo que está dentro. Lo más antiguo que nosotros podemos recopilar en este tipo de cosas es el incendio de la Biblioteca de Alejandría en el año 48 de la era cristiana, donde se quemó lo que sería la suma del conocimiento para esos momentos. Se habla de que esa biblioteca sufrió varios incendios hasta que se destruyó la gran parte del conocimiento humano, pero no es el único caso. Si nosotros empezamos a revisar en Internet, por ejemplo, lo que son incendios de grandes bibliotecas, nos vamos a encontrar con que hay muchísimos lugares donde hay un gran patrimonio histórico fundamentalmente y que termina destruido en el caso de incendios, de destrucción, porque lo que no destruye el fuego propiamente dicho, lo destruye el humo o el accionar de los cuerpos de bomberos cuando quieren apagar esos incendios, donde arrojar agua sobre libros, sobre eh, cuadros, sobre muebles, sobre edificios históricos, destruye también una gran parte de ese problema. Hay un montón de estos incendios donde nosotros podemos recopilar o podemos hablar de alguno de ellos. En diciembre del 2015, la destrucción del Museo de Lengua de San Pablo, por ejemplo, donde un edificio de unos 40.000 metros cuadrados que se había inaugurado en el 2005, tenía el problema de que los techos eran totalmente de madera, cosa que es muy normal, muy usual cuando nosotros vemos lo que pueden ser edificios históricos o elementos que puedan tener gran prestigio desde el punto de vista arquitectónico. En el caso de nuestro país, el incendio del edificio del Banco Nación en la ciudad de La Plata en 2018, donde el incendio comenzó en la zona superior, en la zona de lo que serían los techos, según se dice, debido a la cantidad de madera que se utiliza en la mansarda, en la estructura que sostiene el techo, y que es normal que en estos tipos de edificios se almacene o se use ese último piso como depósito de papeles o materiales en desuso. Hay incendios que han sido famosos desde el punto de vista del daño histórico o del daño al patrimonio histórico que se ha producido, como el incendio en 1992 del castillo de Windsor, donde se calcula que los bomberos, para tratar de contenerlo, arrojaron más de 3 millones de litros de agua por hora y destruyeron gran parte del patrimonio histórico. Lo mismo sucedió en el incendio del Museo de Ciencias Naturales en Nueva Delhi, donde el sistema contra incendio estaba en reparación y entonces no estaba vigente y se destruyó una cantidad de material histórico del país, o el incendio en 2015 de la biblioteca del Instituto de Ciencias Sociales de Moscú, donde se quemaron aproximadamente 10 millones de libros, algunos de los cuales eran testimonios de antiguas lenguas eslavas que no tienen reposición. Ese es el gran problema que tiene la protección de este tipo de edificios o de museos o de grandes bibliotecas, donde el contenido es absolutamente valioso y a veces los incendios ocurren, como en este caso, en septiembre de 2018, en el Museo Histórico de Río de Janeiro, donde se prendió fuego por una falla de un equipo de aire acondicionado en la terraza, quemándose prácticamente todo el edificio. Lo más nuevo, lo más terrible, lo más triste que tenemos es el incendio de la Catedral de Notre Dame, donde las pericias dicen que podría haber sido un grupo de trabajadores que estaban haciendo mantenimiento en el techo, donde el incendio de la Catedral de Notre Dame, que es un patrimonio histórico de la humanidad, se produce eh, en un momento donde el incendio, por ser prácticamente todo madera, la parte superior, la parte del techo,
destruye el pináculo, destruye la parte del techo, y hay muchísima parte, digamos, del material que estaba dentro que se destruyó. ¿Dónde ocurren este tipo de incendios? Donde el contenido es muy valioso y es irrecuperable. En edificios históricos, en bibliotecas de grandes universidades, catedrales, teatros, muchos de los cuales tienen cientos de años, como la escala como los teatros italianos, archivos de documentación, depósitos de caudales donde hay elementos de valor, pero de valor monetario, lugares donde se hacen guardas de obras de arte, de documentos, de libros que son incunables, en algunos casos en cámaras frías industriales, donde también ocurren este tipo de incendios, tesoros bancarios, cinematecas, donde se guarda archivo fílmico de los últimos 100 años, quizá, y que si eso se destruye no hay forma de reponerlo. Archivos históricos en palacios y castillos. En general los palacios y castillos tienen construcciones que son de piedra por alrededor, pero todo el interior suele ser madera, y madera muy antigua, madera que puede estar reseca, elementos que cuando se prende fuego en muy poco tiempo se destruyen porque no hay forma de detenerlo. También nos vamos a encontrar con edificios de correos o archivos de planos, especialmente en las grandes ciudades, donde hay planos de toda la ciudad y de todos los elementos que lo contienen. Estos incendios son muy difíciles de sofocar, son muy difíciles de predecir, y hasta existen manuales de protección contra incendio de museos, archivos y bibliotecas para ciudades patrimonio, o sea, aquellas ciudades que tienen edificios históricos de gran valor, no solamente desde el punto de vista del valor físico del edificio, sino del valor espiritual, del valor histórico, del contenido que es irrecuperable. En muchos casos el exceso o un mal criterio de archivamiento o de acumulación de papeles puede provocar o puede precipitar este tipo de cosas. De lo que nosotros tenemos cerca, lo más reciente y lo más terrible es el depósito de la empresa Iron Mountain en Barracas, donde además de quemarse todo el contenido, murieron 10 integrantes de los cuerpos de bomberos y defensa civil, y que se supone, según las pericias que determinó la Policía Federal Argentina, pudo haber sido un hecho de tipo intencional. Esto ocurrió en 2014, todavía aquellos que tenemos unos años nos acordamos de la velocidad y la destrucción que se produjo, además de obviamente las vidas de las personas que murieron ahí. ¿Con qué nos encontramos nosotros en estos casos? Edificios históricos muy antiguos, es decir, edificios que son patrimonio de la humanidad y que no tienen forma de reproducirse o de volver a construirse con los mismos materiales, arquitecturas que son de otra época, donde se usaban otros materiales y no había ni procesos de ignifugación, ni sistemas contra incendio, ni ningún tipo de elemento de los que nosotros hoy tenemos. Contenido de esos edificios que es invaluable, no tiene valor físico en dinero, porque en realidad el valor está en la calidad y el tipo de elementos que ahí se guardan, forman parte de la historia de la humanidad, documentación, cuadros, elementos de mucho valor desde el punto de vista de lo histórico. El contenido y el edificio no son reemplazables, no hay forma, o sea, sí, lo podemos construir de nuevo, pero no es lo mismo. Suelen ser patrimonio histórico. En el interior de estos edificios suele haber obras de arte, incunables, documentos históricos. Tienen en general una alta carga de fuego, por lo cual cuando esto se prende y si no hay medios para apagarlo, se puede destruir rápidamente. Suele haber presencia de público en el lugar, con lo cual se hace a veces complicado poder utilizar algunos sistemas contra incendio. No se puede usar cualquier sistema o agente extintor porque podemos tener elementos que se dañan simplemente con el agua, por ejemplo, o elementos que no se pueden instalar como un sistema de rociadores porque destruiríamos lo visual, lo arquitectónico, lo histórico, es decir, hay dificultad para instalar sistemas de detección o extinción sin provocar daño a la estructura, un daño más visual que otra cosa, pero daño al fin. Por más que estén asegurados, el seguro no cubre el valor de cosas que son irreemplazables. Existe la posibilidad de fuego intencional para cubrir un robo, es lo que se llama daño intencional o delito de arson,
o puede ser un caso de daño intencional como elemento distractivo, es decir, alguien prende fuego en un lugar para poder robarse un cuadro que está en la otra punta del museo o del edificio. Estas son todas las variables que nosotros podemos tener, nos podemos encontrar dentro de este tipo de edificaciones, de este tipo de sistemas de protección que no están necesariamente protegidos a veces con lo que hace falta. Aquí no se puede usar cualquier sistema o agente extintor. En general nosotros sabemos cuáles son los usos del agua, las espumas, el CO2, los polvos, los agentes limpios, los halogenados verdes, los aerosoles potásicos, pero no siempre se pueden utilizar estos equipos, estos sistemas contra incendios. Y aquí vamos a analizar una posibilidad distinta. En principio vamos a analizar qué pasaría con el uso de estos elementos. Por ejemplo, la extinción con agua tiene el problema que si se usan en archivos o bibliotecas supone un alto riesgo para las colecciones, ya que hay una destrucción mecánica del papel cuando le aplicamos chorro compacto, hay una destrucción mecánica sobre las telas o los marcos de los cuadros o elementos que puedan mojarse y destruirse simplemente porque se mojaron. Además del riesgo, obviamente, que genera el humo, el calor, el incendio, las llamas. También cuando se trata de bibliotecas tenemos el problema del humedecimiento del papel, que aumenta el volumen del papel, genera tensión sobre los métodos de encuadernación, destruye los libros, proliferan microorganismos, generando una destrucción de las tintas o los papeles o los pigmentos o las colas. Además se pegan las hojas, con lo cual hay un montón de documentación que es irrecuperable. Ahí nosotros desde el punto de vista de la extinción, lo que normalmente se usan o se tienen son redes de hidrantes en algunos casos, sprinkler húmedos en otros casos cuando se ha podido instalar, no siempre se puede. Se pueden usar algún sistema de sprinkler seco que evite el daño de que un sprinkler pueda soltar agua y dañar instalaciones. Se puede recurrir a los sistemas de brumas o de nieblas, pero el problema es que suelen ser edificios muy grandes donde este tipo de instalación no sirve y obviamente no se pueden usar espumas, no sirven para este tipo de fuego. La extinción por agua en realidad o en general no es lo mejor para estos casos. Lo que nos vamos a encontrar es que aquello que no sea carbonizado o no sea pegado o no sea dañado por el uso del agua podría dañarse, perdón, aquello que no sea dañado por el fuego se podría dañar por el agua, con lo cual estamos en una dicotomía de tratar de elegir cuál es el mejor método para proteger este tipo de instalación. Algo más moderno que podría llegar a dar algún resultado es la extinción por gases limpios o halogenados verdes. Aquí el sistema tiene algunas limitaciones, por ejemplo, la necesidad de evacuar previamente los recintos para que la gente que está dentro pueda salir, y eso puede demorar en el disparo de la instalación. Los espacios a proteger tienen que ser estancos, porque si no necesitamos una cantidad muy grande de agente extintor. No hay proceso de enfriamiento, por lo cual podríamos tener una reactivación de los focos. Y tenemos sistemas que son complejos, con probabilidades de fallo, ya sea por los detectores, por los sistemas de activación, por la puesta en funcionamiento. Es decir, son sistemas que tienen muy buena capacidad extintora, pero quizás no exactamente para este tipo de recintos. ¿Qué es lo que se usa aquí? Puede ser el CO2, pero la cantidad necesaria sería inmensa, dependiendo obviamente del tamaño de lo que voy a proteger, o halones no contaminantes que necesitan tal vez menor cantidad, pero que tienen algunas limitaciones por cuanto lo que nosotros vamos a tener es una gran cantidad de elementos en general de fuego de sólido. Aquí raramente vamos a tener gases combustibles o líquidos combustibles, pero sí vamos a tener mucha cantidad de papel, de madera, de telas, de elementos pictóricos, es decir, coberturas de paredes, los sistemas de boiserie que tienen muchos de estos edificios, hace que sea muy difícil de extinguir con alguno de estos métodos. En general lo que vamos a ver después de los incendios es que la fragilidad del papel se manifiesta en la destrucción del expediente o del libro, y muy difícilmente se lo pueda recuperar. Los polvos químicos es otra opción, pero el polvo químico seco se va a extender fácilmente por el recinto y deja un residuo que es difícil de eliminar, hay que limpiar todo, la eficacia puede ser buena, pero puede dañar equipos electrónicos, suponiendo que haya
computadoras o elementos que se usen para estudiar. Se podría dar la posibilidad de disparos accidentales. En una evacuación la nube de polvo podría dificultar la visión y fundamentalmente el polvo no tiene penetración en fuegos de arraigo de materiales compactados como los libros o la documentación encuadernada. Por tanto, los sistemas fijos de extinguidores de polvo no son el mejor método que nosotros podríamos llegar a aplicar en estos casos.